Bienvenidos a Popayán Ciudad Libro. Buenas tardes. Les damos la bienvenida al ciclo de escritores latinoamericanos. El día de hoy conversamos con el escritor Carlos Granet y el docente Felipe García Quintero. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar allá. Un saludo muy cordial a todos nuestros visitantes y muy complacido de tener esta conversa con Carlos Granés. Agradecemos también la participación de esta agenda literaria del proyecto ferial que realiza la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en alianza con la Fundación Universitaria de Popayán, la Corporación Universitaria Confa Cauca, el Colegio Mayor del Cauca y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Popayán Ciudad Libro 2020 cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura y el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, el Banco de la República y la Alcaldía de Popayán, y el patrocinio de la Fundación Universitaria María Cano y la Universidad Cooperativa de Colombia. Agradecemos al Banco de la República, quien auspicia este espacio de ciclo de escritores latinoamericanos. Nuestro invitado de hoy es el escritor Carlos Granés. Es ensayista, doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el premio extraordinario del doctorado. Su libro más reciente se titula Salvajes de una nueva época, Cultura, Capitalismo y Política, publicado por Taurus en el 2019. En 2021 publicará Delirio Americano. En esta ocasión dialogará con el poeta y profesor de la Universidad del Cauca, Felipe García Quintero. A continuación, los dejo en compañía de nuestros invitados, no sin antes agradecer al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Popayán Ciudad Libro 2020. La feria ya está en tu casa. Bienvenido. Muchas gracias, Olguita. Reitero mi saludo, mi gratitud con Carlos por aceptar dialogar esta tarde, noche en España, donde reside Carlos. Como escuchábamos hace un momento, Carlos es un ensayista, ha realizado estudios académicos en los altos niveles del doctorado en antropología y quisiéramos conversar esta tarde, noche, aquí, allá, sobre aspectos, por supuesto, que tienen que ver esencialmente sobre su trabajo reflexivo, el ejercicio ensayístico y también, por supuesto, de su formación y sus relaciones, digamos, las pasiones intelectuales y esas figuras tutelares que probablemente hayan orientado su vocación hacia la formación y hacia la vocación de la escritura. Querido Carlos, de nuevo nuestro saludo, nuestro agradecimiento. ¿Cómo te encuentras? Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, bien, soportando la pandemia, al borde de un nuevo confinamiento, pero bueno, por ahora podemos salir a la calle, volver antes de las 12 y bueno, aprovechar al menos para leer y trabajar. Eso sí. Sí, estos tiempos, por decirlo menos, son muy extraños, efectivamente. Quisiéramos empezar el diálogo por una curiosidad que tengo, Carlos. ¿Por qué estudiar antropología? ¿Qué te lleva a ese camino académico? Fue un tanto azaroso, la verdad. Llegué a la antropología sin saber muy bien que estaba metiéndome en una facultad de antropología. Bueno, yo empecé a estudiar, digamos, mi historia con la academia ha sido un tanto rocambolesca. Pensé que mi pasión inicial iba a ser la arquitectura y me matriculé en una facultad de arquitectura y 4 meses después los profesores, de una forma un tanto dura pero muy sabia, me hicieron ver que definitivamente por ahí no iban ni mis aptitudes, ni mi vocación, ni absolutamente nada. Entonces, en 24 horas cambié de rumbo vital y me metí a psicología de una forma un tanto azarosa, sin tener mucha conciencia de qué me iba a encontrar ahí, simplemente con el referente de mi madre, que era psicóloga y psicoanalista. Entonces me metí a psicología, una profesión que disfruté muchísimo, que me abrió múltiples horizontes, pero que definitivamente no hizo de mí un psicólogo, hizo de mí a alguien con curiosidad intelectual, simplemente. Digamos que me abrió la mente a muchas disciplinas, a la literatura, curiosamente, estudié psicología, pero prácticamente lo único que hice fue leer literatura,
Todos los trabajos los hacía en base no a personas reales, sino a personajes literarios. Y entonces, bueno, tuve una formación un tanto extraña, que finalmente se completó con este giro antropológico que también surgió de una forma un tanto caprichosa. La verdad es que yo quería era viajar, quería salir de Colombia, quería tener una experiencia vital interesante, enriquecedora, y me pareció que el mejor pretexto era continuar mi formación, ¿no? Yo siempre me vi como un profesor académico, luego el doctorado era un paso fundamental, y aproveché ese impulso vital para buscar un programa académico que se ajustara a mis intereses, y encontré uno relacionado con temas de identidad, con temas de problemas contemporáneos, problemas de creación, y lo último que me interesó fue saber que lo daba, qué departamento, qué facultad lo daba. A la hora de matricularme me di cuenta que no estaba en psicología, sino en antropología. De manera que casi que sin darme cuenta estaba dando un salto disciplinar, que en realidad me pareció muy apropiado para mis intereses, porque la antropología tiene una subdisciplina, que es la antropología del arte, que es finalmente donde me he sentido a gusto y donde he logrado encajar mis pasiones personales, mis intereses, aunque, y esto desde luego lo aclaro, yo tengo formación de antropólogo, pero no ejerzo como antropólogo. Yo no tengo, digamos, ni los requisitos ni el pedigrí académico para llamarme a mí mismo antropólogo, desde luego que no. Yo soy ensayista, que es algo distinto. Soy un ensayista con un bagaje en ciencias sociales bastante profundo, pero hago ensayo, que lo siento más próximo a la literatura que al trabajo académico. Entonces, más o menos, Sí, bueno, esa ha sido mi historia académica. Esa observación es válida en parte, Carlos, porque habría que señalar que los grandes antropólogos son notables escritores. Sí, es verdad. Malinowski, por ejemplo, es una cosa soberbia. Tristes Trópicos de Levi Strauss es una novela. Sí, Creo que estuvo aspirando a un premio literario, pero en ese entonces la indisciplina que tú has llevado, en el mejor de los términos lo digo, en un momento Levi Strauss le impidió recibir un premio literario porque estaba ubicado su libro en la antropología, cuando claramente hoy lo leemos como un texto de lo mejor que puede en esa zona, digamos, sinuosa de los intergéneros, ¿no? Porque es un ensayo, es antropología, es un libro de viajes, en fin, es buena literatura. Bueno, claro, era la época de los grandes humanistas, ¿no? De los grandes intelectuales que combinaban con muchísima solvencia las disciplinas científicas con las artes, con la literatura y sobre todo con la buena escritura. Eso me temo que se ha ido perdiendo un poquito. Sí, ahora retomaremos un poco ese hilo porque me interesa, digamos, tirar de él para proponerte un tema. No conozco, no tenemos, y creo que no ha llegado a nosotros ese primer trabajo, resultado de ese ejercicio académico que tú ubicas en esa subárea que es la antropología del arte, que tiene que ver con dos intelectuales, dos artistas, que son Mario Vargas Llosa y el colombiano José Alejandro Restrepo. Cuéntanos un poco brevemente esa experiencia académica, de qué va ese libro, cómo se realiza esa investigación. Bueno, ese es un ensayo que derivó de mi tesis académica, ¿no? Mi tesis doctoral. Para graduarme, evidentemente, tenía que ser un trabajo académico que sí, se regía por ciertos procedimientos y cierta forma de organizar un trabajo y una investigación empírica. Pero una vez con esa tarea resuelta, la tesis la convertí en un ensayo mucho más libre, mucho más literario y mucho más resumida. Entonces aproveché lo que más me había gustado, que había sido, por supuesto, la experiencia de meterme a profundidad en la obra de dos creadores muy potentes, muy complejos, muy maduros, con obras bastante consolidadas, como eran José Alejandro Restrepo y bueno, sobre todo Mario Vargas Llosa. Y bueno, entender su mundo, ¿no? Entender la manera en que trabajan, sus obsesiones, sus preocupaciones, la manera como las resuelven. Y esto, pues, desde luego,
me permitió algo que no estaba en mis planes iniciales, que era meterme en serio con la obra de uno de los grandes de la literatura latinoamericana. Yo pensé que me iba a meter sobre todo con artistas plásticos, e incluso la tesis la había planteado así, simplemente como una investigación empírica con artistas bogotanos que yo conocía y cuya obra me interesaba. Y sin embargo, por cuestiones del azar, pude entrevistar a Vargas Llosa. Fue algo bastante azaroso, no planeado. Y en el momento en que yo de pronto tengo este material etnográfico, si lo queremos llamar de esa forma, que era una entrevista a profundidad que me dio durante más de una hora, algo excepcional, un golpe de suerte, pues definitivamente reorienté toda la tesis para incluirla. Y esto me sirvió para forzarme a mí a entrar de verdad en el mundo vargasllosiano, en el mundo de ficciones vargasllosianas, en el mundo intelectual de Vargas Llosa, en su forma de pensar, en su evolución ideológica. Y fue una de las experiencias intelectuales más enriquecedoras que he podido tener, sin duda. Fue una aventura muy interesante. Ya que tocamos este tópico, me parece que vale la pena desarrollarlo un poco más, querido Carlos, porque quería contarles a nuestros asistentes, a los que nos siguen en las redes y a quienes reproducen estos videos que han sido muy frecuentados, por suerte, porque hay mucho interés, en particular sobre tu trabajo en el mundo académico en Colombia. Quiero señalar que pues, tu relación intelectual con Vargas Llosa tiene diferentes facetas, diferentes ámbitos. Has sido editor de uno de sus libros, diriges una cátedra que lleva su nombre. Ya no. Lo has estudiado. Sí. Y supongo que, y por lo que he visto en la red, también has tenido espacios de interlocución en foros, en eventos, y doy por hecho pues, que cuentas con ese privilegio de su amistad. Lo digo porque nosotros que lo seguimos, y tú sabes que es una figura polémica en ámbitos, sobre todo desde la política, sus posiciones pues desde hace décadas han sido claras hacia lo que pudiéramos llamar una figura liberal. Tenemos los lectores suyos pues una imagen del escritor, del intelectual, antes, muy tiempo atrás de Varguitas, con esa novela maravillosa, casi autobiográfica, y el Vargas Llosa actual, un hombre ya anciano en el mejor de los términos, que ha sabido envejecer con el tiempo y que se ha adaptado justo a las transformaciones y a los cambios. Digo todo esto que es tan largo y me excuso por ello, señalando que conocemos es al hombre, al escritor y su obra, pero no conocemos al hombre, y quizá tú tengas un poco algo de acceso, has tenido algo de acceso a esa dimensión que para nosotros no ha sido dada. Si nos pudieras comentar algo de tu relación intelectual con Mario Vargas Llosa. Sí, bueno, yo lo conocí a través de esta entrevista y después le entregué la tesis doctoral, básicamente como un deber antropológico, de devolver el resultado de, digamos, el procesamiento intelectual de la materia bruta, del material que él me había facilitado amablemente. Y tuve la fortuna de que se lo leyó, no imaginé que se lo fuera a leer, y le gustó, le interesó, y entonces me llamó. Fue una gran sorpresa, me llamó y me invitó a almorzar para comentar la tesis, que me pareció un gesto inesperado, halagador, de una enorme generosidad, y desde ahí empecé a tener cierta relación intelectual con él, ¿no? A la hora de editar un libro con sus ensayos, pues, pensó en mí, me llamó para realizar esa tarea, y una vez que le ofrecieron un proyecto muy bonito que era hacer versiones, digamos, él no iba a hacer las versiones radiales de los clásicos de la literatura universal, sino unas pequeñas introducciones a cada una de estas adaptaciones. Me pidió que le ayudara a buscar información sobre autores, sobre novelas. Entonces, digamos que he estado ahí cerca, y bueno, finalmente trabajé en la cátedra Vargas Llosa, no como director, sino como asistente de dirección durante un tiempo, pero ya hace mucho no me desvinculé de esta institución porque no me dejaba escribir, entonces he vuelto al escritorio y a las bibliotecas. Pero bueno, eso me dio la oportunidad de vincularme a él en proyectos, en charlas, en seminarios. Y bueno, es una experiencia muy interesante porque es un clásico vivo, es uno de estos autores titánicos
que tiene una obra pues, que no hace falta que yo la defienda, se defiende por sí sola, es monumental. Y personalmente creo que lo más interesante de estar en la proximidad de un personaje de este calibre es ver cómo vive su vocación literaria, cómo entiende su oficio, el compromiso con la literatura, la pasión desbordada, y no exagero con el término, desbordada por la lectura, por estar permanentemente recibiendo estímulos culturales. Por ejemplo, es sorprendente cómo él en la ciudad donde esté agota la cartelera de teatro, sobre todo, pero también de cine, no tiene una sola noche libre, y cuando digo que no las tiene libres es porque las ocupa permanentemente en la calle, en cine y en teatro sobre todo. Es verdaderamente sorprendente la pasión que tiene por las actividades culturales. Y bueno, la lectura ni hablar, es un devorador de libros. Ahora está trabajando a Pérez Galdós y se ha devorado su obra completa, que es enorme, es extensísima y la ha leído por orden, volumen a volumen, con subrayados. Digamos que es una persona que se compromete mucho con las tareas que se impone o que le seducen, que le interesan. Y también es un ejemplo de cómo organizar tu vida para que el centro, el núcleo, el eje sea tu vocación creadora, ¿no? Yo creo que ese ejemplo, esa manera en que él ha logrado poner a la literatura en el centro de su vida y que cuenta muy bien en El pez en el agua, ha sido un ejemplo notable para generaciones, para mi generación, por ejemplo, ¿no? Yo sé de mucha gente que ha empezado a entender lo que es vivir como escritor o aspirar a vivir como escritor a partir de su ejemplo, ¿no? Además es una persona que teniendo un talento enorme jamás ha confiado en su talento, que también es una enseñanza muy, muy buena para cualquier persona que se quiera dedicar a esto, ¿no? Siendo alguien precoz, que a los 26 años es capaz de escribir La ciudad de los perros, jamás ha dejado las cosas a merced del talento, siempre ha puesto por encima otro valor que es, digamos, el esfuerzo, la disciplina, el compromiso, lo cual es muy, muy ejemplarizante, ¿no? Porque si una persona como Vargas Llosa no lo deja al azar del talento, al azar del capricho, de la intuición o de la espontaneidad de la inspiración, y lo centra todo en el trabajo rutinario, consagrado, pues, ¿qué hemos de hacer los que venimos detrás? Pues, desde luego, no cometer el error de creernos o geniales o muy talentosos, pues porque no lo somos. Al revés, lo que él muestra es que con trabajo, con disciplina, se pueden conseguir cosas importantes, interesantes. Entonces, gracias a ese ejemplo, yo creo que me he dado cuenta que en mi caso, ¿no? Me ha servido para verme a mí mismo como un corredor de larga distancia, como un maratonista, ¿no? Como que mis virtudes no son el genio, la chispa, la gracia, pero sí el aguante, el poder embarcarme en proyectos de largo aliento, que demandan muchas horas de biblioteca y muchas horas pues, de concentración y de soledad, ¿no? De escritorio. Entonces, bueno, gracias, Carlos. esa experiencia ha sido bastante enriquecedora, sin lugar a dudas, tener ese ejemplo, ¿no? Sí, y hablando de ejemplos, quisiera proponerte que habláramos de un aspecto que tiene que ver personalmente contigo. Y es que tu segundo apellido o tu nombre con apellido son Carlos Granés Maya. Y en efecto, hablando de ejemplos propiamente, como has señalado, este notable y grande proyecto cultural y artístico de Vargas Llosa que se forjó desde casi niño, ¿no? Hay que decirlo, y lleva 80 y pico de años en ello y no ha declinado, no ha claudicado, como bien lo has dicho. Quiero preguntarte por Rafael Maya, tu relación, sé que está mediada por unos vínculos consanguíneos, que pasará por ello también, pero también tu relación como lector, acaso, de la obra poética, ensayística de este notable escritor colombiano. Claro, Rafael Maya fue mi abuelo.
mi abuelo materno, al que conocí pocos años, la verdad. Él murió en el 80, si no estoy mal. Sí, yo creo que tenía 5 años cuando él murió. Luego, mis recuerdos de él son muy tenues, son frágiles, ¿no? Pero, por ejemplo, sí tengo impresiones muy vivas de verlo a él en su biblioteca. Él siempre vivió en una casona en el barrio de La Soledad, una casa. Barrio de La Soledad es un barrio en Bogotá muy, muy bonito, muy agradable, verde, con cafés. A mí es el sitio de Bogotá que más me gusta. Y él vivía en una casa, la casa no era especialmente bonita, pero sí tenía un jardín espectacular con una luz maravillosa que se filtraba por el ventanal de su estudio, que era una biblioteca enorme, enorme, que cuando yo visitaba de niño pues me sorprendía porque me parecía interminable. Después, viéndola de adulto, me he dado cuenta que no era tan grande como yo la recordaba. Pero claro, la perspectiva de niño siempre agranda las cosas. Y alcanzo a recordarlo a él sentado en un sillón azul, casi que como parecido a los de los dentisterías, como recostado, meditando, pensando, no lo sé, algo así. Y poco más, y poco más. Esa es la experiencia que yo tengo de nieto, ¿no? Recuerdo con mucha viveza su funeral y su entierro, porque fue para mí una experiencia impresionante, ¿no? El homenaje que le hicieron en la Academia de la Lengua, lo recuerdo perfectamente, muy impactante, y su entierro también, ¿no? Ver la importancia del personaje, porque pues se notaba que era un acontecimiento importante, porque había mucha pompa y mucho ritual en torno a su fallecimiento. Bueno, son impresiones de niño que después, claro, con el tiempo me voy explicando, ¿no? Sobre todo a la hora en la que me meto en sus textos, me meto a leer su poesía, y descubro a un poeta muy interesante, porque fue uno de los, digamos, de los jóvenes que en los años 20 en Colombia empiezan a renovar la poesía, que empiezan a traer todo un espíritu nuevo, no específicamente vanguardista, no podríamos llamarlo del todo vanguardista, pero sí regenerador, es decir, que rompe con la generación del centenario, e intenta remover los cimientos culturales y sociales de la Bogotá o de la Colombia de los años 20. Hace parte del grupo de los nuevos, con personajes importantísimos, ¿no? Como León de Grey, Luis Vidales, los hermanos Lleras Camargo, bueno, Salamea, una cantidad de personalidades que después van a ser, digamos, los intelectuales y los voceros de ideas artísticas y políticas renovadoras que marcan el destino inmediato de Colombia, ¿no? Su poesía, sin ser especialmente transgresora u osada, si se compara con lo que se estaba haciendo en otros lugares de América Latina en los 20, es más bien serena, es recatada, es íntima, es nostálgica, pero con un sello de calidad muy, muy potente, ¿no? Muy, muy potente. Y además de esto, bueno, están sus ensayos críticos, que son, yo creo que, un tesoro mal guardado de la literatura colombiana, porque lo que él hizo a lo largo de toda su vida, con una rigurosidad y un amor, una vocación muy profunda, fue comentar la obra de los otros, de los colombianos de su generación y de generaciones previas. Y lo hizo yo creo que con un amor enorme por las letras colombianas, por la literatura colombiana, por lo que era lo que podía ser la cultura en Colombia. Y dejó, bueno, unos dos tomos, bueno, 2 tomos reunidos, pero varios libros, ¿no? Varios libros, pasando revista por lo que era la literatura colombiana, ¿no? Desde el modernismo, Rivera, a sus contemporáneos, Tomás Carrasquilla, bueno, yo creo que no dejó a nadie sin reseñar, y siempre con una pluma exquisita, la verdad, muy, muy, muy buena, que al día de hoy, a pesar, claro, de la distancia del tiempo y los cambios de estilo, no suena ni recargada, ni pedante, ni llena de florituras en absoluto. Se lee con una gran, gran agilidad y gran solvencia.
Entonces, bueno, sí, para mí ha sido como una influencia tardía, porque, porque no, digamos, al tenerlo tan cerca, a veces uno no ve lo que tiene cerca, ¿no? Uno no ve a lo que está tan cerca y uno siente cierta curiosidad por lo que está lejos, por lo que parece más distante y más inalcanzable. Y ha sido estando en Europa, después de vivir buena cantidad de años, que me he interesado por su obra y la he leído prácticamente toda, con enorme placer, ¿no? Y para mi sorpresa y para mi fortuna, creo, la verdad. Sí, por supuesto, eso es una tarea pendiente de las nuevas generaciones. Una curiosidad es que Rafael Maya no escribió un libro de ensayos propiamente, sino que escribía artículos que se divulgaban en suplementos literarios, culturales, ni siquiera en revistas especializadas como hoy podemos pensarlo. Y que quiero dar solo un ejemplo para no alargarme mucho, pero quisiera sumar esto a este pequeño homenaje, digamos, al gran Rafael Maya, el poeta payanés. Ese libro que es muy valioso, que se titula Orígenes del Modernismo en Colombia, es Claro la que suma de artículos que se publicaban y uno se pone las manos en la cabeza y dice, vaya nivel de periodismo cultural que se hacía entonces, porque tiene un equilibrio perfecto entre el ensayo, divulgación y la erudición que manejaba Maya, que cualquier lego puede leerlos y perfectamente comprender lo que estaba allí exactamente. expresándose. Cosa Sí, que en este mundo especializado, quizá hiper, exactamente. con tantas divisiones y especializaciones, las jergas no nos permiten comprendernos una suerte de babel académica que nos está incomunicando en vez de volvernos a unir eso que supo hacer Maya en su momento de manera muy bien. Querido Carlos, creo que es el momento de pasar ya, digamos, de cambiar de tercio y con ese hilo que quiero tirar que es, empezamos conversando de la antropología, pasamos por esa figura tutelar viva de Mario Vargas Llosa como ejemplo intelectual, el ascendiente directo de Rafael Maya, el poeta payanés. Quisiera que habláramos del libro que te dio a conocer entre nosotros, pese a que este ejercicio académico ya lo habías publicado antes, pero el detonante, digamos, editorial lo constituye este libro, más los otros dos que tengo conmigo que me han acompañado en estas semanas, meses ya de diálogo contigo desde como lector que ganó el premio de ensayo Isabel Polanco que da la FIL de Guadalajara. Una obra que quiero reseñar aquí en cámara y leer que se llama El puño invisible, con un subtítulo que dice Arte, Revolución y un siglo de cambios culturales, editado por Taurus en el 2015, 2014, perdón, 11, 2012, la 11, primera 11. edición, la edición colombiana que tengo es del Ah, 2015. sí. Bueno, este libro que quiero aprovechar para el momento para hacer la cuña, Casa Tomada, la librería bogotana que es aliada de Popayán Ciudad Libro, durante los días de feria que vamos hasta domingo, quienes soliciten sus envíos de los libros de Carlos, los libros de nuestros otros escritores invitados serán enviados gratuitamente a Popayán vía correo certificado. Este libro, quisiera señalar que es, no lo digo yo, pero lo retomo, es una historia cultural, es una biografía del siglo XX y de lo que llevamos transcurrido del XXI incluso, que le toma el pulso a dos momentos, pero en particular a uno, que tiene que ver con las revoluciones sociales, las revoluciones culturales, las revoluciones políticas. Y creo que está fundamentado con un eje que tú logras demostrar muy sugestivo y es pensar si dentro de este ejercicio utópico de cambiar la vida, como se lo propusieron las revoluciones políticas y las revoluciones estéticas, de esas revoluciones no triunfó la revolución política, sino la revolución cultural, la revolución artística. Ese es, creo que, el argumento principal de este libro, un ejercicio muy solvente por su fluidez, por su erudición, por lo que le demuestra al lector incluso iniciado ya en estas áreas que tienen que ver con las vanguardias del siglo XX, ese espíritu que alimenta la modernidad y que no ha cesado de generar tanto diálogo, tanta controversia también. Me gustaría, querido Carlos, que nos hablaras lo que quieras decirnos acerca de esta obra que te dio a conocer entre nosotros. Sí, sin duda. Bueno, pues fue sí, una empresa intelectual apasionante, sin duda, que yo inicié sin saber exactamente qué estaba haciendo.
como me ocurre siempre con todos mis libros, yo no sé qué conclusiones voy a sacar del trabajo que estoy haciendo, de lo que estoy investigando. Soy muy inductivo, es decir, tengo preguntas y precisamente por eso me defino como un ensayista. Yo simplemente tengo preguntas que me atormentan, es decir, con las que no puedo vivir sin intentar resolverlas. Y en este caso, lo que me interesaba era, bueno, por un lado, entender bien qué diablos había sido el dadaísmo, por ejemplo, y de paso, todas las vanguardias. ¿Qué diablos eran las vanguardias? Eh, Creo que en realidad nadie me las había explicado bien y tenía muchísimos interrogantes, muchísimos interrogantes. Y por otro lado, tenía gran interés en entender las revoluciones y a los revolucionarios. Incluso antes de plantear el libro como lo planteé, quería hacer una comparación entre revolucionarios que hubieran dado peleas desde la política, pero eso era lo que menos me interesaba porque me parecía demasiado obvio, pero más desde la religión y desde el arte. Revolucionarios místicos y revolucionarios artistas. Finalmente era tan grande la empresa que me limité a los artistas, a entender al revolucionario que quería impulsar cambios culturales, cambios sociales, no con las armas, no con la religión, no con la cruz, sino con cuadros, performances, esculturas. Y hablar de revolucionarios en arte es hablar de la vanguardia, es hablar de las vanguardias del siglo XX, desde luego. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer yo? Empecé a seguirle la pista a las vanguardias, empecé a leerlos, a los vanguardistas, empecé a leer sus manifiestos, empecé a leer sus poemas, empecé a ver sus obras, y lo que me gusta a mí hacer, o lo que me di cuenta en ese momento que me interesaba hacer, era seguir como una estela de contagios. Digamos que la metáfora viral que está tan de moda hoy en día sirve muy bien para entender el contagio de ideas, el contagio de valores, el contagio de propuestas plásticas y vitales que finalmente va irrigándose, va metiéndose en los intersticios sociales hasta finalmente producir cambios sociales evidentes, notables. Y eso fue lo que terminé haciendo. Entonces empecé por el futurismo, que era la vanguardia revolucionaria más evidente, más belicosa, más escandalosa, más atronadora, y empecé a ver después cómo golpeaba en otras conciencias, cómo irradiaba en otras personas, en grupúsculos, en otras ciudades, y cómo estos otros grupos tomaban ese ejemplo, lo reformaban, le daban una vuelta y se inventaban su propia vanguardia. Entonces, el salto del futurismo al dadaísmo se dio casi que espontáneamente, y después del dadaísmo al surrealismo también es bastante evidente. Y lo que logré hacer, creo, fue lo que finalmente la sensación que tuve, fue trazar como una red de contagios de ideas que iban inspirando a distintos grupúsculos, muy desde los márgenes sociales, muy desde los nichos artísticos contraculturales, hasta que me doy cuenta que esto que se había cuajado en la sombra, esta revolución que se había cuajado en la sombra, se hace evidente, se hace explícita y resulta que ha contagiado a una cantidad de gente que ha empezado a pensar como los vanguardistas. No podemos olvidar que la vanguardia, antes que proyectos plásticos o escultóricos, son proyectos de regeneración moral, ¿no? Lo que pretenden es crear hombres nuevos con escalas de valores distintas, quieren que transformemos por completo nuestra forma de vivir, nuestras prioridades, nuestras metas vitales, pensando no erradamente que en la medida en que mucha gente cambie su conciencia, cambie su manera de vivir, terminará produciendo cambios sociales, es decir, se cambiarán las estructuras sociales. Bueno, y eso es finalmente la historia de este libro. Lo que cuenta este libro es eso, cómo los primeros experimentos de unos italianos alucinados
nacionalistas, un tanto resentidos por la debilidad de Italia frente a los imperios que lo rodeaban, con ánimos belicistas, guerreristas, finalmente tienen un impacto brutal, que llega a transformar prácticamente la sociedad entera y promueve esas grandes transformaciones culturales, vitales de los 60, ¿no? Por eso digo que finalmente son los ganadores, que finalmente fue la vanguardia artística y no la vanguardia política la que triunfó, porque inicialmente parecía bastante claro que el comunismo había triunfado en determinada parte del mundo, se había apoderado de buena parte de Europa, Asia también, e incluso en una fecha como 1984, en Francia, Jean-François Revel publicaba un libro que se llamaba Cómo terminaban las democracias, que decía, más o menos, presagiaba el fin de la democracia en Europa occidental. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues en el 89, de la noche a la mañana, todo eso se desmorona, se acaba, y nos damos cuenta que lo que quedan son ciertos valores, como el hedonismo, la autoexpresión individual, la liberalidad de las costumbres sexuales, la importancia del individuo, del individualismo, quedan como los valores triunfantes que venían siendo impulsadas precisamente por la vanguardia. Son los valores que quedan reinando prácticamente en todo el mundo, ¿no? No en todo el mundo, pero digamos en Occidente quedan como la única opción, la única opción vital, ¿no? Entonces esa es la historia que cuenta este libro y muestra con muchos ejemplos, con muchas anécdotas, la importancia que tiene la cultura en estas luchas, ¿no? En estas luchas por remover valores, remover maneras de pensar, remover conciencias y finalmente remover estilos de vida, ¿no? Que es donde la cultura puede operar, ¿no? La cultura no puede operar en la economía, no puede operar, digamos, en los sistemas de producción. La cultura puede afectar la sensibilidad, puede afectar la manera de pensar, puede afectar sobre todo los valores a la luz de los cuales vivimos. Y este puño invisible lo que pretende mostrar es que la efectividad de ciertas propuestas artísticas que sí, en efecto, tienen la capacidad de golpear, remover conciencias y producir cambios sociales que se ven no inmediatamente, son muy lentos, pero a largo plazo resultan bastante evidentes. Por ejemplo, si miramos hacia atrás, hacia los años 50, pues es clarísimo el salto vital, el salto a nivel de valores que se ve, que se percibe en la sociedad. La sociedad de los 50 no es la de los 60. Y ese cambio no se da gratuitamente, siempre hay fuerzas culturales empujándolo. Y esas fuerzas culturales tampoco surgen de la nada, ni cuajan en cuestión de días, ¿no? Vienen de procesos anteriores, de este tipo de luchas ideológicas, estas luchas por los valores, que van arrastrando gente hasta que finalmente producen estos cambios importantes. Sí, y sin duda, el espíritu moderno, que es un espíritu crítico y creativo, lo que ha impulsado y creo que ha animado con su hálito vital del siglo XX, y sin duda son las vanguardias, la corriente espiritual más significativa que llega hasta nosotros. Un siguiente trabajo que yo advierto como una suerte de zoom que quiere situar para ampliar y como estudio de caso, digámoslo en términos casi académicos, es La invención del paraíso, que señala un suceso que no conocía, para mí ha sido nuevo, revelador encontrarlo, la experiencia del Living Theater y el arte de la osadía, en particular por el ámbito de su proyecto, por esa apuesta utópica que tiene dos escenarios que tú muy bien los identificas en el libro,
su accionar en democracia, digámoslo así, en los Estados Unidos y luego querer hacerlo en dictadura para el caso brasileño. Cuéntanos un poco para ambientarnos sobre este caso particular de esta nueva publicación. Sí, bueno, la verdad es que a la anterior. Yo tampoco conocía el Living Theater. Yo me lo encontré en el rastreo que estaba haciendo en el Puño Invisible, me los encontré. Y me sorprendió que ya nadie los conociera, porque en los 60 fueron más famosos que los Rolling Stones. Digamos que Keith Richards, el niño malo, se sorprendía, se arrodillaba, veneraba al Living Theater, porque era el Living Theater la verdadera juerga. Eran ellos los verdaderamente transgresores. Keith Richards se sentía un poco apocado, poca cosa, muy santurrón al lado del Living Theater. Fueron unos rockstars absolutos en los 60 y de pronto pasaron al olvido más triste. Entonces, bueno, eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que hubieran sido de los pocos vanguardistas norteamericanos o europeos que, sintiendo una enorme fascinación por el primitivismo, ¿no? por la idea del buen salvaje asociada o a África o a América, que ellos fueran de los pocos que en realidad viajaban a América Latina en busca de ese salvaje, ¿no? Lo había hecho Antonin Artaud yéndose a México, lo había hecho Gauguin y bueno, Breton, pero pues porque estaba huyendo de la Segunda Guerra Mundial y llega al Caribe, pero en realidad no lo hizo por verdadero interés, sino por obligación. Pero en cambio ellos sí, ellos deciden ir a América porque piensan que van a encontrar algo que se ha perdido en las sociedades modernas, burocratizadas de Occidente, es decir, en Estados Unidos y en Europa. Repiten un cliché, ¿no? Cierta fantasía europea y norteamericana que asume que América todavía es el lugar de las utopías, el lugar de cierto primitivismo que facilita o que permite la libertad instintiva. Luego, los americanos somos más libres porque no estamos tan encorsetados con tantos compromisos, con tantas restricciones como los norteamericanos o los europeos. Digamos que es una fantasía bastante ingenua, pero que en su caso supuso un estímulo interesantísimo para hacer un viaje suicida, un viaje totalmente descabellado. Estos habían pasado de ser los rockstars, digamos, los Rolling Stones del teatro, porque habían hecho una obra estrepitosa y maravillosa que puso de los pelos de punta a todo el mundo, que fue Paradise Now, que consistía en hacer una pequeña revolución, un pequeño mayo del 68 en los teatros. Entonces, ¿qué hacían? Metían a cientos de personas en un teatro e inmediatamente rompían las reglas de las obras de teatro, rompían la división entre actores y público, se bajaban del escenario, desaparecía el escenario, era un solo espacio en donde involucraban al público en una cantidad de rituales, una cantidad de transgresiones que podían llegar incluso hasta el nudismo, incluso hasta el contacto sexual, la fuma de marihuana. Bueno, era una pequeña revolución en donde le mostraban a la gente, primero, que no era libre, segundo, que podía liberarse, que podía vivir de una manera más instintiva. Era todo un reencuentro con el hombre natural, con el hombre primitivo que llevamos dentro, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un espectáculo pues muy transgresor, muy llamativo, como te digo, los convirtió en los ídolos de Jim Morrison, de Keith Richards, de Dalí. Se volvieron realmente el epicentro de la actividad transgresora y vanguardista en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? De pronto se dan cuenta de que se están convirtiendo en un fenómeno absolutamente comercial, que los jóvenes se dejan seducir por la aparente revolución que están promoviendo, pero después de asistir a sus obras, en lugar de cambiar de estilo de vida radicalmente y seguirlos como hippies, lo que hacen es volver a sus universidades, volver a sus trabajos y tener una vida más bien de bohemio burgués. Entonces,
muy desencantados, dejan de hacer Paradise Now y buscan nuevos proyectos. Y es entonces cuando aparece la posibilidad de ir a Brasil. En 1970, Brasil atraviesa una dictadura atroz. En el 68 se había endurecido muchísimo. Ya venía como el segundo o tercer dictador, Medici, que no jugaba, no bromeaba para nada. Había encarcelado a Caetano Veloso, había encarcelado a Gilberto Gil, había mandado comandos de cazacomunistas, que eran como escuadrones de ultraderecha, a apalear a actores transgresores que hacían obras contestatarias. Digamos que era el peor clima posible para que el Living Theater llegara. Y sin embargo, muy ingenuamente, sin tener ni idea de lo que era una dictadura latinoamericana, para ellos no podía haber nada peor que Estados Unidos. Para ellos no podía haber nada más represor y autoritario que el sistema norteamericano. Bueno, de pronto llegan a una dictadura latinoamericana. Y bueno, pues tienen 1000 vivencias, 1000 episodios, 1000 desencuentros. Curiosamente, sus obras de teatro no producen ningún tipo de escándalo porque nadie las entiende. Son demasiado conceptuales, demasiado vanguardistas, y nadie logra realmente entender su significado. No pasa nada con sus obras. Además, las hacen en favelas, quieren llevar el arte del teatro a la calle, quieren convocar a los pobres entre los pobres para que se unan y se levanten contra el dictador, que hagan la revolución en Brasil. No lo consiguen porque básicamente nadie entiende qué es lo que están haciendo. Parecen unos marcianos, llegan unos hippies a empelotarse en una favela, nadie entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Sin embargo, después se van a Europreto y ahí sí causan una conmoción social importante. No específicamente a través de sus obras, pero sí de su estilo de vida. Lo que logran hacer en Europreto es abrir una gran casona en donde viven en comuna, que se convierte en un polo de atracción para los jóvenes que quieren vivir con libertad. Es decir, que no han asumido el guión moral de la dictadura y buscan cierto refugio, cierto espacio de libertad en este espacio, que se empieza a volver un foco contagioso y peligroso, porque lo que hace es que contagia valores distintos y actitudes distintas. Es decir, está convirtiendo a los jóvenes en potenciales rebeldes o inconformes. Y es justamente eso lo que a la dictadura le causa desconfianza y lo que intenta sofocar, ¿no? Entonces les plantan marihuana, les montan un caso ficticio y los encarcelan y acaban encarcelados en una cárcel de Europreto. A los líderes del grupo, por tener pasaporte estadounidense, no les hacen nada, pero a los brasileños y a los otros latinoamericanos que se habían unido a la tropa del Living Theater acaban torturados de una forma salvaje. Y finalmente esto genera un escándalo en Europa y en Estados Unidos y empiezan a llegar cartas al dictador firmadas por Sartre, firmadas por los Beatles, firmadas por una cantidad de personalidades que debieron haber sorprendido mucho a Medici, porque él pensó que tenía unos hippies marihuaneros encerrados y resulta que no, que tenía unas celebridades acuarteladas en una cárcel de Belo Horizonte. Entonces, bueno, finalmente los liberan, los tienen que expulsar del país y la presión publicitaria fue muy, muy, muy nociva, es decir, fue muy nociva para Brasil porque sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, estaba poniendo su dictadura bajo el foco de la prensa internacional, que es lo que menos le conviene a una dictadura. Entonces, de alguna forma, el Living Theater con su rocambolesca aventura, con su pirueta osada, lograron, bueno, pues ablandar o empezar a minar la dictadura, que bueno, tardaría mucho en caer, tardaría hasta el 84 en caer, ¿no? Claro. Y esto ocurrió en el 70, pero bueno, digamos que como historia es apasionante, ¿no? Yo intenté hacer casi que un documental, incluso con partes muy narrativas, porque la historia es tan llena de desencuentros, de problemas de comunicación, de errores, de planificación, de
digamos, fantasías erróneas de lo que es América Latina, de los clichés que invaden muchas veces la mente de los europeos con respecto a lo que es América Latina, que resultaba fascinante. Entonces, bueno, me entretuve muchísimo escribiendo ese libro, sin duda. Bueno, y no creas, nosotros también desde acá, como lectores, lo hemos disfrutado. Nos restan solo 10 minutos, querido Carlos. No sé si pudiéramos evacuar dos cositas, que no son pocas, por lo cierto, que es que nos comentes sobre tu libro más reciente, Salvajes de una nueva época, y quizás los 5 minutos restantes, que hablemos un poco sobre el escenario de confinamiento, la pandemia. Tengo una pregunta muy particular para ti en ese momento. Preséntanos algo, lastimosamente a las carreras, a los apuros, como pasa en estos casos, sobre este libro que es el más reciente publicado, porque ya se anuncia uno nuevo, entonces mientras aparece este sería el más reciente con nosotros. Sí, sin duda, pues este es un intento, digamos, por tomarle el pulso al presente más inmediato, ¿no? Fue un intento por entender desde la cultura y desde la política cuáles son las ideas, los conflictos que están en juego hoy en día y que están determinando tanto las prácticas plásticas como los proyectos políticos, ¿no? Entonces el libro tiene dos partes, una que se centra, digamos, en el arte y que muestra un proceso que, digamos, arranca donde acaba el puño invisible, o sea, en los últimos 10 años, para mostrar cómo la vanguardia entra al museo, entra a la feria, a la bienal, se institucionaliza de cierta forma y poco a poco empieza a asumir compromisos éticos novedosos, sobre todo relacionados con el cambio climático, con el feminismo, que viene, desde luego no es un problema nuevo, pero empieza a coger muchísimo auge más o menos a partir de 2017. El problema de las migraciones, es decir, toda una cantidad de problemas sociales que empiezan a ser noticia, que empiezan a cobrar mucha vigencia en los titulares de prensa, en los informativos, terminan inspirando a los artistas. Es decir, los artistas empiezan a convertirse no solamente en voceros, sino en defensores de estas causas. Eso es curioso porque contrasta con lo que está ocurriendo a nivel político, que es la emergencia de una nueva derecha populista que justamente ha encontrado un nicho electoral criticando estos temas. Es decir, mientras el arte, mientras la cultura se hace responsable, es decir, toma la vocería de problemas acuciantes, cambio climático, problema de las migraciones, problema de las identidades, problema de los transexuales, problema de los negros, problema de los, no sé, de problemas morales muy importantes que son el tema de debate hoy en día y se convierte más o menos en los defensores de estos problemas, en los voceros, en la voz de la conciencia, de la corrección política. Y mientras tanto, por otro lado, unos políticos que han triunfado, han ganado elecciones en países muy importantes, Estados Unidos, Brasil, Italia antes, han hecho carrera justamente bombardeando estos temas, atacando estos temas. Han sido incorrectos políticamente, han sido los que han desafiado la corrección política defendida desde el arte. Eso ha llevado a una paradoja muy interesante de estos tiempos, y es que los nuevos niños terribles, los nuevos transgresores, vienen a ser los políticos de ultraderecha. Es decir, la política de ultraderecha, el nuevo populismo, se ha convertido hoy en día en los nuevos revolucionarios, digamos, en los nuevos revolucionarios culturales. Y digo revolucionarios culturales porque, en efecto, utilizan herramientas culturales de la vanguardia para socavar los valores que se impusieron gracias a la vanguardia artística. Es un fenómeno muy paradójico, muy interesante, ver cómo Donald Trump, Jair Bolsonaro, lanzan mensajes supremamente provocadores, escandalosos, muy bien pensados, es decir, son estratégicamente pensados para llamar la atención, para causar alarma, que es en últimas publicidad gratuita. Es decir,
se convierten en tema de debate, en tema de discusión, y por lo tanto están muy presentes en el debate público, ¿no? Bolsonaro era un tipo, un capitán oscuro, oscurísimo, es decir, del que nadie tenía noticia, pero empezó a hacerse famoso a partir de este tipo de estrategias disruptivas y escandalosas, que curiosamente recuerdan mucho a lo que fue el futurismo. Es decir, el futurismo también eran unos personajes muy nacionalistas, muy de ultraderecha, muy oscuros, que saboteando eventos culturales, produciendo escándalos muy manufacturados, lograron convertirse en agentes, en agentes en el debate público italiano. Entonces, bueno, ese es el núcleo del libro, ver esa contradicción de cómo el arte y la cultura se acerca hacia la corrección política y cómo la política se acerca hacia la incorrección del arte, ¿no? Son caminos inversos. Hoy en día, otro elemento relevante para este tipo de análisis es ver cómo la política se ha convertido en una rama más de las artes plásticas, y de cómo los procesos de comunicación política han ocupado por completo la actividad de los políticos, cómo los partidos se han convertido en máquinas para ganar elecciones, no en aparatos técnicos que resuelvan problemas sociales, y cómo la importancia de lo gestual, de la provocación, del efecto, de la performance, se ha convertido en un elemento fundamental en la política contemporánea. Aquí en España es absolutamente evidente, los políticos van al Congreso como si fueran a un teatro, a llamar la atención, a acaparar la atención, no tanto con lo que dicen, sino cómo lo dicen. A veces llevan objetos, llevan carteles, llevan camisetas, se han convertido, digamos, en performers que buscan visibilizar su mensaje a través de estrategias que no vienen de la política, sino que vienen del arte político, ¿no? Entonces, bueno, este es un libro que intenta analizar todos estos fenómenos en el más estricto presente, es decir, los ejemplos van prácticamente hasta ayer, hasta el 2019, ¿no? Sí, bueno, no quedamos con la sensación, los lectores, de acudir a estas reflexiones tuyas tan pertinentes por lo que has señalado, ¿no? De que arroja luces sobre un tiempo que pareciéramos estar en esa escena del Living Teatro donde no entendemos absolutamente nada. Tenemos 2 minutos, Carlos, si es posible. Sé que no te pongo en apuros, porque no solo por el tiempo, sino por la complejidad quizá de esta pregunta. Muchos, cuando empezó esto en marzo, el tema del COVID, China, el encierro general, global, ninguno escapa al confinamiento, pensamos ingenuamente quizá que algo había cambiado, algo había tocado las fibras humanas, y pensábamos en que algo iba a cambiar a favor o para bien en la humanidad, cuando los animales volvieron a salir desde sus escondrijos en los que la vida y las ciudades los habían arrinconado, cuando empezaron a salir peces en el canal en Venecia, en fin, zorros en Bogotá, en fin, todas esas cosas, y la contaminación bajó y el ozono se dio. ¿Crees que, o mejor, qué estimas que cambió para siempre en el mundo a partir de este fenómeno del COVID, de esta pandemia? Para siempre no creo que nada. No sé, mira, creo que en la maleabilidad de las conciencias, de las escalas de valores, pero no de la naturaleza humana, de esa maleabilidad no creo mucho, la verdad. No lo sé, no sé, yo creo que es pronto para verlo, para ver si realmente vamos a sacar alguna enseñanza relevante. Yo pensé ingenuamente que justamente los políticos, al enfrentarse a un problema real y no electoral, iban a cambiar por completo sus actitudes, ¿no? Iban a cambiar por completo su dinámica. Y lo que hemos visto, al menos aquí en España, ha sido evidente, es que definitivamente no. La pandemia se convirtió en un elemento más en las guerras culturales entre políticos. Ha sido una arma que se lanzan a la cara, digamos, para retratar al otro, para exponerlo, para demostrar que el otro se ha comportado peor que yo, que el otro ha demostrado una actitud más inmoral que la mía, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente los políticos han demostrado no haber aprendido nada, sino haber empeorado en estos tiempos.
el hecho de que ahora estemos a puertas de un nuevo confinamiento también demuestra que nadie aprendió nada. Es decir, que después de haber estado encerrados durante 3, 4 meses, salimos a la calle a reproducir el mismo tipo de conductas que nos condujeron a esta situación. La primera vez teníamos la excusa de que no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos bien cómo funcionaba el virus, no sabíamos si la mascarilla funcionaba, si no funcionaba, no sabíamos si era el contacto físico, si era los estornudos, no sabíamos nada. Ahora sí lo sabemos, ahora tenemos un conocimiento bastante más depurado de cómo funciona esto y sin embargo, mira, los contagios vuelven a subir como la espuma. En Madrid ya estamos en toque de queda, que es la antesala a un confinamiento. Si esto no funciona, si esto no tiene resultados concretos y visibles, y cuando digo visibles es reducción del número de internos y de muertos, pues nos vemos abocados a otros 15 días o a otro mes de encierro. Entonces, pronosticar algún tipo de enseñanza o de aprendizaje o de cambio es dificilísimo, no lo sé. Soy pesimista en ese sentido, no creo que vayamos a aprender nada, no, la verdad lo dudo mucho. Creo que quizás cierto tipo de cosas quedarán, como esto que estamos haciendo nosotros, el Zoom. Las distancias se acortarán de forma distinta, no tanto gracias a los aviones, sino a los ordenadores y al internet. Puede ser. No lo sé, ¿no? Es difícil de predecir. Lo que sí parece evidente es que nos está golpeando a todos muchísimo y que es solo el comienzo, ¿no? Que la cosa se va a poner fea realmente en unos meses cuando se retraiga la marea y veamos la magnitud del desastre, ¿no? Bueno, esperemos que al menos sigan las lecturas, sigan eventos como este y podamos seguir charlando sobre cosas interesantes. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un enorme placer escucharte, estar contigo y de esta manera, como tú lo has señalado, pues acercarnos en este diálogo que es lo que nos mantiene con la esperanza, al menos de contar con un nuevo día. Gracias, queridos amigos, por su atención y esperemos que nos acompañen hasta el domingo en Popayán Ciudad Libro. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos por haber estado conectados con nosotros. Felipe, Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Popayán Ciudad Libro a este espacio. No sé si hay algo que quieran pues, compartir con las personas que se conectaron con nosotros. No, agradecerles de mi parte y a Carlos en particular de nuevo su generosa, está trasnochando porque sabemos que ya hay 6 horas de diferencia, pero creo que ha valido la pena esta charla, esta conversa, como se dice acá. Sí, sin duda. Muchas gracias. Y volver a estar vinculado con Popayán, una ciudad que frecuenté mucho de niño, pero que últimamente pues tengo bastante olvidada. Ya iré, ya volveré físicamente. Tenemos que inventarnos algo para que vengas, por supuesto que sí. Gracias, Olguita. Muchas gracias. Les agradecemos a todos por haberse conectado con nosotros y al Banco de la República, que es la institución que auspicia este espacio. Recuerden que pueden seguir nuestra programación a través de www.ciudadlibro.com y a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Popayán Ciudad Libro. Los invitamos a conectarse a las 7 de la noche con nuestro ciclo de literatura y diversidad. Tendremos como invitada a la escritora Andrea Salgado. Popayán Ciudad Libro 2020. La feria ya está en tu casa.